Video tutorial número 25 de la serie Programando en C Sharp. Muy bien, vamos a arrancar el día de hoy con la estructura selectiva múltiple switch. Muy bien, prender. Regularmente un switch sirve para prender o apagarse uno. Perfecto. Vámonos para acá de este lado. ¿Cómo funciona la estructura selectiva múltiple switch? Simplemente selecciona una opción entre varias posibilidades, es decir, tienes n cantidad de posibilidades de las cuales puedes seleccionar una, lógicamente mediante la programación. ¿Cómo es que funciona? Pues esta estructura evalúa una expresión que regularmente suele ser una variable. Y lógicamente esa variable puede tomar valores distintos y según sea el caso se va cumpliendo alguna, se ejecutan las acciones que coincidan con el caso. A este tipo de instrucción también se le conoce como según sea o case, así ni más ni más, según sea el caso. Muy bien, vámonos para acá de este lado. El diagrama de flujo de datos de una estructura múltiple selectiva, switch, es ni más ni menos así. Tiene un condicionante o expresión, como tú lo quieras ver, parecido a lo que son los ifs. Esta es una variante de las estructuras condicionales if, por ejemplo. Y según la expresión va a evaluar varios casos. Caso uno, caso 2, caso n, hasta el default. Que el default prácticamente viene siendo que no se haya cumplido ninguno de los n casos, entra al default. Cada caso cuenta con sus respectivas acciones o instrucciones, es decir, si se ejecuta, por ejemplo, el caso uno ejecutaría sus instrucciones y prácticamente ya no tendría que por qué evaluar a ninguna de las demás, puesto que ya seleccionó una entre tantas. Vámonos para acá a la sintaxis en C Sharp. La sintaxis en C Sharp es muy sencilla, simplemente se pone la palabra reservada switch, que es la palabra reservada para este tipo de estructuras selectivas múltiples, y lleva una expresión. Esta expresión regularmente es una variable. Esa variable es la que se evalúa. Simplemente después de evaluar la variable, simplemente se van poniendo los respectivos case. En caso de que la expresión coincida con el caso, se ejecutan las instrucciones y en cuanto se ejecutan las instrucciones, se termina por una sencilla razón. Porque después de esto tiene una palabra reservada llamada break y el break me sirve para romper. Aquí lo vamos a poner, romper. ¿Qué rompe el brick? Simplemente rompe ciclos, en este caso rompe funciones, en este caso switch. Y se rompe y se viene al final. En caso de que no se cumpliera el case uno, vamos a suponer, se salta al siguiente y así se va hasta el case n. Y vamos a suponer que pasara hasta el case n, supongamos que hubiera 1000 casos y ya estuviera en el case 1000 y tampoco se ejecutara o no se cumpliera, simplemente se va al default y el default prácticamente ya es la última opción, es decir, todo lo que no ocurrió anteriormente y se ejecutan las instrucciones y se sale. Vuelvo a repetirte, la expresión regularmente es una variable con la cual evalúas, vamos a decirlo así, la expresión. Vamos acá a un ejemplo. Tengo una variable de tipo byte que tiene una x, una variable llamada x que contiene un 2. Aquí la tenemos. En este caso, pues se pone la palabra reservada switch, que es para la estructura múltiple, y después se evalúa la expresión, es decir, la expresión es la x, esa es la expresión. En este caso, x contiene un 2. Empieza a evaluar, dice case 1, no, esto resulta falso. Por lo tanto, se salta al siguiente case. ¿Cuándo es cuando entra a las instrucciones? Las instrucciones entran únicamente cuando resulta verdadero. Como en este caso fue falso, simplemente se pasa al segundo case. El segundo case dice case 2, efectivamente, que la x contiene un 2 es correcto, esto resulta verdadero. Al resultar verdadero se ejecutarían las instrucciones, es decir, esto que tenemos aquí que es un mensajito que te enviaría un mensajito a la pantalla, a tu monitorcito así bien bonito, ahí está el mensajito, y te diría x almacena un 2 y es correcto porque la x almacena un 2. Se pasaría al brick, que también es parte de las instrucciones, y como se encuentra el brick, prácticamente finaliza y se salta esta parte de acá. Ya no pasa por todo lo demás, por todos los case n ni el default, sencillamente porque ya se cumplió, ya seleccionó uno entre varios, pero vamos a suponer que tuviera un 20 en lugar de un 2 y que supongamos que el último n fuera case 19, ya pasó por case 1, case 2, puntos suspensivos hasta case 19 que es el case n y no se cumplió ninguno, se ejecutaría el default y el default es todo lo que no ocurrió anteriormente, a fuerza tiene que ejecutarse una de tantas opciones. Se ejecutaría el default y te diría x almacena un número distinto a todos los anteriores. Y es correcto porque el 20 es distinto a todos los que teníamos 1 hasta 19. Y lógicamente esto va de la mano
Regularmente se dice que son las estructuras por excelencia para crear menús de opciones. Los menús también se pueden crear mediante estructuras if, pero son más idóneas, te resultan más o menos complicadas utilizarlas mediante un switch. Pues hasta aquí dejamos este video tuto número 25 en donde vimos la estructura selectiva múltiple switch. Te habló Master Egar y recuerda que de la práctica se hace el máster.